Yo empecé en Renta 4 en el año 89. Existían los agentes de cambio y bolsa, que era una especie de notario, y cada vez que había que hacer una compraventa de valores había que acudir a un agente de cambio y bolsa para hacer esa operación. En aquel entonces los bancos no daban rentabilidad en las cuentas corrientes y tampoco vendían las letras del tesoro. Desde luego que estos años y los que hemos tenido la suerte de vivir profesionalmente la evolución de los años 90 a los años 2000, años 2010, son años verdaderamente irrepetibles. Era totalmente rompedor. Me gustaría entender cómo ese becario que entró en el 89, en menos de 10 años, llegó a ser uno de los directivos de la compañía. ¿Qué transformación hubo en ti o qué características vieron en ti o qué crees que fue lo que te hizo llegar a ese punto? Nuevamente creamos un canal de Renta 4 con cotizaciones y noticias para que nuestros clientes tuvieran el busca y pudieran llamar para hacer órdenes. Antes de que existiera el online, se empezaron a producir las privatizaciones en España. Entonces ahí hubo hasta millones de españoles que compraban acciones. Os mantenéis después de una crisis tan fuerte como la de 2008 y os convertís. ¿Qué tal? Bienvenidos al Afterwork de IZA, el podcast de IZA Consultores, donde nos lo pasamos estupendamente después del trabajo. Hoy tenemos a una figura muy importante de la banca privada y de la banca española. Él es Jesús Sánchez Quiñones, consejero director general de Renta 4 Banco. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí encantados de recibirte. Estamos estrenando por segunda vez nuestra nueva sala de podcast. La verdad que muy contentos de recibirte en nuestras oficinas de la Puerta de Alcalá y contentos de poder aprender de tu experiencia, de que nos cuentes un poco cómo ha sido tu trayectoria y que podamos nutrirnos de tu conocimiento, que al final, una persona con tanta experiencia y responsabilidad, yo creo que a muchos jóvenes como yo y a otros con más experiencia les va a encantar escucharte. Pues encantado de estar aquí con vosotros y contaros mi experiencia vital. Fenómeno. Bueno, Jesús, yo creo que para el que no te conozca, me gustaría hacer una presentación breve que quiero que completes tú. Y es que, según he leído, llevas prácticamente toda tu carrera profesional en Renta 4. Empezaste, creo que por los años 80. En 89. En el 89. Y desde entonces hasta ahora, has hecho una carrera muy, muy buena en la compañía hasta la dirección general. Cuéntanos un poco cómo fueron esos inicios y cómo empezaste en este trabajo. Yo empecé en Renta 4 en el año 89. Hay que recordar para los que en aquella época pues, o no habían nacido o todavía no les interesaban estos temas, que en el año 88 se aprobó la Ley del Mercado de Valores y cambió radicalmente el mercado de valores y cómo se negociaba. Antes existían los agentes de cambio y bolsa, que era una especie de notario, y cada vez que había que hacer una compraventa de valores había que acudir a un agente de cambio y bolsa para hacer esa operación. Con esta ley del año 88, que entró en vigor en el 89, se creaban las sociedades de valores que tenían que tener inicialmente un agente de cambio y bolsa. Hubo un verdadero boom en aquel entonces. Yo había estudiado ICADE y de hecho hubo una contratación masiva en este tipo de sociedades y yo pues caí en una de estas, que era Renta 4, como becario, y desde entonces hasta ahora. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿Renta 4 era un banco o era una sociedad de valores? Renta 4, que este año 2026 hace su 40 aniversario, surgió en el año 86 como una unión de 4 agentes de cambio y bolsa, curiosamente para vender letras del tesoro. Esto os puede parecer historia del abuelo Cebolleta, pero yo creo que es cultura financiera española muy interesante. Desde luego que sí. En aquel entonces, los bancos no daban rentabilidad en las cuentas corrientes y tampoco vendían las letras del tesoro. Entonces, el gobierno lo que hizo fue intentar establecer algún tipo de sociedades que vendieran al público las letras del tesoro, porque los bancos no lo estaban vendiendo. Entonces se juntaron 4 agentes de cambio y bolsa, formaron Renta 4, por eso se llama Renta 4, por Juan de 4 agentes de cambio y bolsa. Se crearon las 3 primeras
oficinas, aparte de Madrid, un par de ciudades, pues Valladolid, San Sebastián y Zaragoza, para vender letras del Tesoro. En aquel entonces estaban al 14%, se le ofrecían a los inversores al 11% y el margen para la entidad era muy notable. Qué bueno, qué bueno. Vaya diferencia con lo que hay actualmente en el mercado de tipos de interés y de, bueno, de digitalización y rapidez a la hora de vender activos de este tipo. ¿Y tú empezaste como becario? ¿Con qué edad? No, yo empecé, nada, al acabar la Sí, carrera, el servicio militar IMEC, que era hacerlo como alférez en aquel entonces. Me fui 6 meses a Inglaterra a estudiar y empecé con 23 años. 23 años. 24, con 24. Con 24 años. Qué maravilla. Y desde entonces imagino que has visto cómo ha evolucionado el sector y has evolucionado tú con él. Desde luego que estos años y los que hemos tenido la suerte de vivir profesionalmente la evolución de los años 90 a los años 2000, los años 2010, son años verdaderamente irrepetibles. Hay que recordar que España tenía el reto de entrar en el euro, que el examen se tenía que producir en el 98 para entrar en el 97 para entrar el 31 de diciembre del 98, realmente el 1 de enero del 99. Y claro, nosotros, por ejemplo, en Renta 4 empezamos a vender fondos internacionales en el año 90 en distintas divisas, pues en divisas de todo tipo, la libra esterlina, pues el franco suizo, y en aquel entonces era algo absolutamente insólito que un inversor español pudiera invertir fuera de España. Desde luego que sí que el mercado ha cambiado totalmente, los servicios financieros también, y desde luego que ha sido tremendamente enriquecedor la evolución de estas más casi 4 décadas del mercado financiero y de la aproximación de los inversores al mercado financiero. Qué maravilla. ¿Tú puedes describirnos un poco tu trayectoria dentro de la compañía, desde becario, cómo fuiste asumiendo primero responsabilidades más pequeñas, imagino, y luego ya hacia la dirección? No, primero, para entenderlo, Sí, hay que entender el posicionamiento original que tuvo Renta 4. En aquel momento, como ya he comentado antes, hubo un boom con las sociedades de valores sí, y muchas de las que se crearon entonces ya quedan muy pocas entidades de aquellas originales sociedades de valores, porque se han vendido a terceros, a grandes bancos nacionales o internacionales. La mayoría se centraba en inversores extranjeros que fueran a invertir en España. Y Renta 4 lo que hizo desde el principio fue intentar acercar los mercados de valores y los mercados de inversión al público en general, abriendo oficinas en toda España. Hoy, casi 4 décadas más tarde, pues puede parecer algo bastante obvio. En aquel momento no lo era muy rompedor. en absoluto, porque desde luego que, bueno, si no se invertía en letras del Tesoro, pues mucho menos en En fondos de inversión, acciones claro. cotizadas, fondos de inversión no existían ni siquiera al principio. Entonces nosotros, pues me decías de cómo ha sido mi evolución. Pues yo empecé en el departamento de análisis, del departamento de análisis pasé al departamento de corporate finance, luego se liquidó ese departamento, pasé a la mesa atendiendo a clientes internacionales. Al principio de los 90 se crean los mercados de derivados en España, y con el que era mi responsable en la mesa internacional, pues nos lo quedamos nosotros y empezamos a desarrollar todos los mercados de derivados con nuestros clientes. Luego me hice cargo del departamento de análisis y en el año 96, una persona que ha sido muy importante en la historia de Renta 4, que es Jaime Caruana, que era el consejero delegado, se fue como director general del Tesoro con el gobierno de Aznar, y mi jefe pues tuvo la insensatez en aquel momento de decir que yo iba a pasar a cumplir sus funciones, y en aquel momento era como comparar a Ronaldo con un juvenil, ¿no?, del Real Madrid. A partir de ahí
¿Esto con qué edad tenías tú? Tenía 31 años. 31 años y ya asumiste la dirección. Bueno, era director adjunto al Bueno, presidente, sí, bueno, o sea, pero una responsabilidad muy grande. y luego sí que Renta 4 fue creciendo de forma bastante notable. En el año 2000, en el año 99, Renta 4 es de las primeras entidades que saca una web para intermediar, que hoy pues es Claro, es que algo parece bastante evidente, ¿no? pero entonces era rompedor de nuevo. Era totalmente rompedor. Hay que recordar que en aquel entonces, los más jóvenes, no sé si lo habrán visto, pero los médicos llamaban, nosotros llamamos un Tamagotchi, como un aparatito que Sí, les avisaban el busca. de el busca. Pues nosotros creamos un canal de Renta 4 con cotizaciones y noticias para que nuestros clientes tuvieran el busca y pudieran llamar para hacer Para cuando había órdenes. una bajada fuerte para meter o para Esto al contrario, vamos. antes de que existiera el online. O sea, ahí Claro. sí, Renta 4 siempre ha sido muy puntero en temas tecnológicos. En el año 2000 creamos incluso, fuimos la segunda entidad en el mundo en poder hacer contratación en bolsa a través de la televisión digital, que fue un fracaso, pero Pero se intentó. se pudo hacer y era ¿Con el factible. teletexto o cómo hacíais? No, era un sistema para contratar que no era el teletexto. El teletexto te daba información, pero era como si se pudiera hacer hoy a través de una web, pero en la televisión. Pero al final el público no Ya, estaba interesado. Claramente se vio que era, al final a veces es prueba y error, pero bueno, hay que estar en esos momentos. Entonces, en el año 2000, con el boom de Internet, sí que se acercan dos bancos de inversión internacionales muy importantes y pretenden sacar a Renta 4 a bolsa, pero sobre todo por la parte del broker online. Se produce el estallido de la burbuja.com. Al final eso no tiene salida, afortunadamente, porque lo que nos decían es que vendiéramos toda la red, la gestión y que solo valía el broker online. En el 2007, Renta 4, que en aquel momento era sociedad de valores, sale a bolsa. ujú. Pues ahí ya, Como sociedad de valores y no como banco aún. como sociedad de valores y no como banco, yo pertenezco al consejo desde el 2000, creo que es más o menos. Y ahí es un salto importante. En el 2011, Renta 4 compra una licencia bancaria y a partir del 2012 empieza a operar como banco. Vamos, afortunadamente esto ha sido muy rápido, pero he pasado por muchos Bueno, pero eso departamentos de corporate, de la sociedad de estamos hablando. valores, pero vamos, es muy entretenido y desde luego lo que es muy entretenido es estar todo el día con clientes, que al final cada uno se aprende mucho de los clientes, cada uno está en una esfera de la economía distinta y cada uno te da una piececita del puzzle que te ayuda mucho a ver cuál es el panorama global. Interesantísimo. Desde luego que tu trayectoria, resumida en 10 minutos o 5 de 40 años, pues es que tiene que ser las vivencias y aprendizajes y las equivocaciones que tienes que tener en todo este tiempo, pues son para escribir un libro. De todos estos años que has tenido, primero de evolución dentro de pues, el departamento de análisis, luego corporate finance, ¿cómo me gustaría entender cómo ese becario que entró en el 89, en menos de 10 años, llegó a ser uno de los directivos de la compañía? ¿Qué transformación hubo en ti o qué características vieron en ti o qué crees que fue lo que te hizo llegar a ese punto? Porque es una carrera muy fulgurante. Bueno, Eres muy humilde, pero bueno, al final esto es como cuando un entrenador apuesta por uno de la cantera, pues desde luego que si sale bien, la decisión ha sido maravillosa y si sale mal, pues es que ha sido un insensato. La diferencia en la evaluación está en el resultado final. Lo que sí que es cierto es que afortunadamente Renta 4 tiene un equipo realmente, vamos, de primer orden. Ahí la permanencia de los empleados en Renta 4 es de muchísimo tiempo. Yo diría que hay algo fundamental y es el haber absorbido la cultura de la empresa. También el hecho de que mi padre fuera empresario, mi suegro es empresario, mi mejor amigo es empresario
Y yo desde el primer día vivía la empresa como si fuera mía, Claro. sin serlo. Y yo creo que eso sí que, desde luego, que deja un pozo. Y luego el tener una identidad de cultura, o sea, nosotros en Renta 4, y esto, vamos, yo lo puedo decir a mí cuando me dicen, pero tú, ¿por qué llevas 37 años en Renta 4? Digo, porque nunca he tenido que vender nada que no quisiera vender. Y eso en el mundo financiero, Ujú. lamentablemente, no todo el mundo lo puede decir. Muy poca gente. Y yo lo puedo decir pues porque afortunadamente la cultura de la empresa siempre ha sido esa, y es con lo que yo me he sentido muy a gusto. Ujú. También es cierto que yo desde el principio tenía mucha inquietud, incluso por los temas fiscales. De hecho, yo quería ser asesor fiscal y me habían contratado, pero me dijeron que hiciera un máster, y me entré en Renta 4 y a la vez hacía el máster por la tarde. Ujú. Y cuando acabé ese máster, hasta a mi jefe le propuse crear una empresa para dar cursos de fiscalidad a los bancos y a los despachos de abogados, siendo los profesores inspectores de la Dirección General de Tributos. Pues eso, que fue un trocito de mi ordenador la empresa, que lo hacía a partir de las 7 de la tarde y los fines de semana, pues me dio durante pues una década y media una formación pues enorme. O sea, yo creo que al final también hay que tener inquietud y saber que esto no es simplemente un trabajo de cuando llega Ujú. la hora Claro. se te cae el boli. Pero eso, si no lo has vivido en casa, es difícil. Ujú. Hombre, con lo que me estás diciendo, la inquietud por emprendedora, la tuya era enorme desde joven, porque si has tenido ese entorno y ya incluso mientras estabas trabajando y haciendo el máster, estabas creando una empresa y se lo presentaste a tu jefe, diría, ostras, este no es como el que se le cae el boli a las 7 de la tarde cuando... Bueno, eso desde luego, pero vamos, yo siempre he tenido inquietud intelectual, y desde luego que yo creo que el trabajo tiene que servir no solo para uno mismo, sino también para ayudar a los demás. Y cuando ves que eso es así y acabas teniendo amistad con muchos clientes, es tremendamente satisfactorio. Qué gozada. En- Vamos a ir al punto de los 31 años, te nombran consejero o director adjunto al presidente. ¿Qué sientes? Bueno, pues un poco de sorpresa en aquel momento. ¿No te lo esperabas? No, desde luego que no. O sea, hay que recordar que, claro, estamos hablando del año 96 y lo que se hace en aquel momento es mandar un fax a todas las oficinas, ¿no? Un fax que seguro que muchos no saben ni Algo. no habrán visto un fax Es como para el que no lo sepa, es como en un su correo vida. electrónico, pero antiguo. Y Vamos a desde decirlo. luego que era un reto, pero bueno, afortunadamente con el equipo que había, pues al final las cosas van rodadas y todos van en la misma dirección. Pero Ujú. yo lo que sí que insisto es que esto es un tema de equipo, no es un Claro, tema bueno, de una persona exclusiva. vamos, muy, te honra y tienes toda la razón al final, que las empresas son personas que se unen y el equipo es lo que hace que sea fuerte. Pero bueno, la dirección siempre la tiene que tener alguien. En ese momento, Renta 4, ¿cuántas personas trabajaban? Eh, Cuando yo entré en Renta 4 en julio del 89, éramos 120 personas. eh, eh, Justo en el 89, al final del 89, primero del 90, hubo una cierta crisis. Llegamos a ser 40 solo, hubo una limpia importantísima. De hecho, entramos 2 personas de ICADE a la vez y al otro le tocó salir, pero porque salió Cruz en lugar de salir Cara, ¿no? Si no, me podía haber tocado a mí. Entonces, llegamos a ser 40 y en el 96 ya no recuerdo exactamente cuántos seríamos, pero a lo mejor seríamos 150, 200, comparado con los 720 que somos ahora. Muy bien. ¿Y qué retos asumiste en ese momento? Los primeros que se te plantearon. eh, En aquel, o sea, o sea, coincidió casi con el cambio de gobierno de Aznar, que una de las primeras medidas que tomó fue el cambiar la fiscalidad de la inversión Ujú. y cambiar, que afectaba sobre todo a los fondos de inversión. Eh,
Antes de ese cambio fiscal, lo que se hacía es que se tributaba por las plusvalías, que esto afectaba también a los inmuebles, en función del tiempo que le habías tenido en cartera. O sea, si tú tenías un inmueble 20 años, si lo habías tenido 20 años, la plusvalía por la que ibas a tributar era cero. O sea, cada año que pasaba de 2 se reducía un 5,11% la plusvalía. Y en fondos de inversión era un 11,11. ¿Qué es a lo que llevaba esa fiscalidad? Pues que el dinero se quedaba congelado. Claro. Porque cuanto más tiempo pasaba, menos ibas a tributar y por tanto el dinero se quedaba inmovilizado. Ujú. Cuando hubo el cambio fiscal de bajar, que en aquel momento era un 15%, la plusvalía sobre las ganancias de patrimonio y Sobre que además en los fondos de inversión se podía pasar de fondo a fondo sin tributar, ahí el conocimiento fiscal que había adquirido yo fue de grandísima utilidad para hacer una campaña entre nuestros clientes y para captar clientes diciéndoles de por qué era tan tremendamente favorable en invertir en fondos de inversión. Eso coincidió con el tiempo, pero desde luego que fue un cambio de las reglas fiscales que cambiaba completamente la tributación de todos los productos financieros y ahí sí que afortunadamente pues el haber dedicado muchas horas al tema de la formación fiscal pues fue de grandísima ayuda y desde luego que fue un éxito para el desarrollo de la entidad. Qué bueno. Desde estos años, ¿la forma en la que abordáis al cliente ha cambiado a la actual de enfoque? Y hay un principio de Renta 4 desde los inicios y es que Renta 4 primero gestiona inversores y luego gestiona inversiones. Y eso ha sido así siempre. Pues a mí me hace mucha gracia ahora cuando dicen, no, porque la inteligencia artificial va a sustituir a los gestores. O sea, a lo mejor en algún tipo de entidades es posible, en Renta 4 no. Otra cosa es que me preguntaba si hemos cambiado la forma del acercamiento. El trato personal es absolutamente fundamental. Lo que ocurre es que hay que utilizar la tecnología para dar mejor servicio al cliente e incluso para personalizar el servicio al cliente y poder escalar. Pero desde luego que el saber distinguir que lo que le conviene a Manolo no es lo mismo que lo que le conviene a Felipe, eso es totalmente fundamental. ¿Que te lo puede decir una máquina? De acuerdo. Pero cuando llega el día de la liberación de los aranceles de Trump en abril del año pasado, el cliente que está preocupado quiere hablar con una persona. No quiere hablar con una máquina ni quiere leer solo un papel. Claro, ¿no? Porque la tranquilidad y la empatía que puedes llegar a tener con una persona es incomparable, desde luego. Eso que has dicho me gusta mucho porque al final lo que surgió, lo que nació hace tanto tiempo por estos cuatro agentes de cambio y bolsa que se juntaron, se mantiene por la cultura, que es al final poner en el centro al cliente antes que a la inversión, como tú dices. Bueno, sí que es cierto que de esos, por aclararlo, de esos 4 agentes de cambio y bolsa, en el año 88 ya solo quedaba uno. O sea que prácticamente es desde el principio el presidente, que es el presidente actual, que es Juan Carlos Ureta, pues ha sido realmente el que ha guiado la compañía. Muchas gracias por la aclaración. Pero lo que quiero decir es que esa cultura se ha mantenido y no es tan fácil en tanto tiempo en una entidad. Al final, el ser una entidad con propietario, o sea, Renta 4 Sí, cotiza en bolsa desde el año 2007 y por tanto hay más de 8.000 accionistas y propietarios, pero el tener muy claro desde el principio, y esto sí que es cultura de la empresa, que aquí lo que importa son los resultados a largo plazo y que si el cliente gana dinero, estará con nosotros mucho tiempo. Que nosotros no somos ninguno de los 4 grandes bancos, que nuestros errores se perdonan mucho menos de lo que le pueden perdonar a uno de los grandes. Y por tanto, tenemos que ser muy meticulosos. Y uno de los éxitos de Renta 4, yo diría, es no haber pisado charcos que han pisado otras entidades, incluso renunciando a
beneficios que iban a ser muy suculentos en el corto plazo, pero que se ha demostrado que en el medio y largo plazo pues, han sido caóticos. Claro. Me sorprende y me gusta mucho entender esa riqueza cultural de la empresa por preservar de verdad los intereses del cliente, que es al final lo que hace una banca independiente como puede ser la vuestra, que, como dices, no se prima tanto por el beneficio a corto, sino, oye, dar un buen servicio y que ese cliente te recomiende o que esté contento, que se mantenga. A lo mejor esto se entiende mejor con un ejemplo claro. Antes de la quiebra de Lehman, abundaban los estructurados que Sí. vendían determinadas entidades. Aquí tampoco hay ni que generalizar ni que demonizar un producto en concreto, pero había muchos productos que incluso la entidad que lo comercializaba se llevaba un 3% y en determinadas ocasiones, si ocurrían determinados eventos, se cancelaba al año. Ujú, Pues con los tipos de interés que había en aquel momento, las cuentas no salían. Dice, no es posible que la entidad se lleve un 3% y que a la vez sea rentable para el cliente. ujú. Aquí, aquí hay algo que no cuadra. O sea, la rentabilidad para el cliente y la rentabilidad para la entidad, esto está claramente sesgado hacia la entidad o se está asumiendo un riesgo que nadie está mencionando. Entonces nosotros ahí decidimos no vender ese tipo de productos y otras entidades que los vendieron pues tuvieron serios problemas, renunciando en aquel momento a comisiones muy suculentas. Claro, lo que pasa es que eso a vosotros ahora os da pues unos argumentos de solidez que otros no han conseguido tener. Bueno, yo no sé si alguien se acuerda ya del No, 2007 o pero en los 2006, siguientes pero sí. desde luego que es o sea, nosotros por supuesto que nos podemos equivocar, pero esta filosofía desde luego que está muy impregnada en el ADN de la compañía. Muy bien. Ahora quiero ir pasar a otro punto, que es cuando, bueno, la salida a bolsa. ¿Cómo se planteó esto? ¿Qué miedos hubo? Porque me imagino que muchos clientes pensaron que iba a cambiar el servicio, no lo sé. No, no, o sea, no, aquí hay que entender, en los años anteriores hubo un escándalo de una entidad y en España todas las personas podemos hablar mal de los bancos, pero mi dinero en un banco. Y entonces O en una nosotros, casa. efectivamente, pero me refiero el dinero financiero. Sí, O sea, aparte de la casa, que eso por supuesto, que el ladrillo está ahí, a la gente le gusta ver el ladrillo, sin ninguna duda. Por eso también tenemos 65 oficinas en España, porque claro. es importante la presencia física, sin ningún género de dudas. Pero sí que, o sea, sí que es cierto que el estar cotizados te da como un pedigrí adicional de solvencia. Nosotros estamos supervisados, en aquel momento estábamos supervisados por el Banco de España por ser eh, entidad delegada del Tesoro, estábamos supervisados también por la Dirección General de Seguros por tener fondos y planes de pensiones y por la CNMV. O sea, en verdad no teníamos un regulador adicional, pero desde luego que de imagen pública el estar cotizados en aquel momento sí que te daba un cierto pedigrí de solvencia adicional. Al revés, yo más que los clientes pensar que iba a ser malo, era positivo. O sea, la salida a bolsa se hizo por una ampliación de capital de 75 millones de euros, que lo que hacía era reforzar mucho los recursos propios de la entidad. Muy bien. ¿Y tú bueno, eso, cómo es una salida a bolsa? Porque eso no lo puede decir mucha gente. Pues desde luego que cuando, vamos, yo he tenido las dos experiencias, la del año 2000, cuando íbamos a salir a bolsa, que al final se canceló por circunstancias del mercado, y la del 2007. Es un trabajo ímprobo, porque tienes que atender al banco de inversión que te está asesorando, darle muchísima información y dedicar muchísimo tiempo adicional al de la Al del trabajo operativa normal. total, y luego el explicar la compañía y hacer pues, las giras, Ah, el sí. roadshow, lo hicimos por toda Europa, eran pues, siete ciudades europeas en 7 días, pues Qué locura, ¿no? es bastante curioso. Pues mira, ahí como al final
repetías la misma historia 5 veces en el día en inglés, pues para que tuviera cierta gracia, pues al final, que yo iba con el presidente de la compañía, que tuviera cierta gracia en cada reunión, decíamos, pues teníamos que meter determinada palabra, si fuera en español, chorizo, pues por ejemplo, pues Para partiros de risa. para pasar, pero no, desde luego que es muy interesante también, y yo esto se lo digo a muchas empresas que quieren salir a cotizar, que se tienen que dar cuenta que tiene que ser una inversión atractiva, porque el que está al otro lado y quiere o puede invertir tiene 5.000 opciones en Europa. Entonces, o tú le ofreces algo distinto y le tienes que convencer de que es algo distinto, no dejas de ser una opción más dentro de esas 5.000. Pero desde luego que es una experiencia cansada, pero muy enriquecedora. Me imagino. ¿Y cómo es ese momento de cotizar y ver los primeros precios? A ver si, porque mucha gente sale a bolsa y de repente se va a pique y otros se mantienen y otros, bueno, y disparan. O sea, Renta 4 salió a bolsa una semana antes de que el IBEX tocara el máximo intradiario de 16.000 puntos, que luego pues ha estado en 6.000 y ahora se ha vuelto, el año pasado ha vuelto a superar, pues después de 18 años, el nivel que tenía en ese 2007. O sea, desde luego que nos pilló una época muy complicada en evolución del mercado, que también pues te crea una tensión adicional, porque muchísimos de nuestros clientes quisieron participar en la salida a bolsa y compraron acciones, pero desde luego que el que se ha mantenido desde el principio, que son miles, ha tenido una rentabilidad por dividendo extraordinaria y una revalorización también muy notable. Por tanto, vamos, yo compré acciones en el año 96 y desde luego que ha sido Como accionista estás contento. la mejor inversión que hice en mi vida, Qué o que he mozo. hecho en mi vida. Ese momento con el banco de inversión es eh, muy diferente a trabajar con otro tipo de partner o de asociado para cualquier otro negocio. Pues lo que es llamativo es, incluso estando en este sector, cuando te pones en el otro lado de la mesa, te das cuenta de algunas cosas que nunca habías caído. Y desde luego que es muy enriquecedor por distintos temas, por buenas prácticas y también por algunas prácticas no tan buenas de determinadas Claro. personas. Cuéntanos a ver algo bueno y algo malo que aprendiste en esas. Bueno, yo creo que hay que saber elegir muy bien a los asesores. No hay que dar nada en absoluto por hecho, por obvio que parezca. Hay que dejarlo todo muy clarito en los contratos. Y esto de el ojo del amo engorda el caballo en este tipo de operaciones también. Claro. Desde luego que tiene que quedar muy claro que los intereses están alineados. Porque hay veces que puede ser que si no lo dejas del todo atado. El gran problema de la banca de inversión, y repito que no quiero generalizar, pero sí que se puede caer en ese tipo de defectos, es que vean una operación como una fuente de ingresos, pero no como el inicio de una relación con una entidad a medio y largo plazo. Renta 4, por ejemplo, es muy fuerte en el mercado de BM Growth. Nosotros ahí, por ejemplo, de Socimis hemos sacado a más de la mitad de las que hay cotizando. Nosotros cuando ayudamos a una empresa a salir a este mercado, la idea es apoyarle en su crecimiento futuro. No lo vemos como una operación que vamos a llevar las comisiones ahora y decir, no, nosotros queremos ayudarte a crecer en los próximos 10 años. Nosotros sacamos en BM Growth al origen de MásMóvil, que era Ibercom, que luego compró MásMóvil. Claro, fue una operación en el 2012 de una ampliación de capital de 2,5 millones de euros cuando estaba valorado en 16 millones, que situarse en 2012, España a punto de salir del euro, crisis, Cero financiación. crisis total. Entonces tuvimos
la idea de incluso de crear una clase de acciones que tuviera derecho a dividendo del 6% durante 3 años porque tenía reservas suficientes, y por eso pudimos hacer la colocación de 2,5 millones. Al año siguiente se hizo una ampliación de capital, a los 2 años, de 4 millones, luego se hizo otra de 25, luego compró Más Móvil y luego ya una ampliación de 160 millones, que esas ya son para los grandes bancos de inversión. Y eso es lo que realmente te da mucha satisfacción a Porque nosotros y a pudiste la propia entidad, que ayudas a las compañías a crecer. a compañías pequeñas para... Que en un inicio eran pequeñas y Claro, luego pueden pues, no serlo tanto. claro, no, no, bueno, o sea, eres un gigante. Qué interesante esto en la posición de poder ahora sacar o ser banquero de inversión de empresas medianas, pero también haber estado en la otra parte y que te hayan ayudado a eso. ¿Tiene algo que ver? Porque muchas veces bueno, la banca de inversión o también los brokers de bolsa se relacionan con las películas como es el Lobo de Wall Street, eh, que es al final muchas veces lo que se queda la gente que no tiene tanto conocimiento del sector. ¿Tú ves alguna relación o ninguna? Mm, o sea, yo desde luego que ese mundo no lo he vivido en absoluto y desde luego que no me interesa. Pero sí que me decías, oye, también retos en el 96, 97. Hay que recordar que en aquella época se empezaron a producir las privatizaciones en España y las privatizaciones se hacían con un tramo minorista enorme. Entonces ahí hubo hasta millones de españoles que compraban acciones. Entonces, explicarlo cómo funciona, pues ahí estás Telefónica, Tabacalera, Iberia, IAG, bueno, Arcelor, o sea, cantidad de operaciones que lo que hizo fue atraer a muchísimos clientes que empezaban a invertir en bolsa y a explicarles cómo funciona y a explicarles que es distinto la bolsa de la inversión en renta fija. O sea, Renta 4 siempre ha tenido también una parte, no voy a decir docente, pero sí que pedagógica de la inversión, que lo empezamos a hacer al principio y lo seguimos haciendo ahora. Pero esto que me dices de lo de Wall Street está muy bien para las películas, pero desde luego que no. Que Eso, nada que ver, eso yo no lo he visto y no me interesa. está claro. Vale. Y luego ya pasan los años, salís a bolsa, os mantenéis después de una crisis tan fuerte como la de 2008 y os convertís en banco. Eso es otro cambio importante para la compañía. Eso es otro cambio importante. Yo, como decía, pues, nosotros podemos hablar todos en general mal de los bancos, pero mi dinero en un banco. Y desde luego que en España incluso más. O sea, esa idea de decir yo mi dinero está en un banco. Tener en cuenta que cuando se opera con una sociedad de valores, cuando se entrega el dinero, no va a la cuenta nominal del cliente, sino que va a una cuenta de la sociedad de valores que luego internamente lo desglosa. No, eso crea mucha desconfianza, porque alguien quiere hacer el talón A a su su nombre. cuenta, ¿no? Entonces, no es solo por ese motivo, pero desde luego que era uno de los motivos y luego lo que te permite es dar muchísimos más servicios a los clientes. Desde nosotros solo damos préstamos con garantía de las posiciones financieras, eso te permite remunerar saldos, te permite dar un abanico de servicios. Nosotros podemos hacer de banca comercial y hemos introducido servicios de banca comercial, pero porque nos lo piden nuestros clientes, no Ujú, porque vayamos a competir con la gran claro. banca en ese tipo de banca comercial, de domiciliación de recibos Ujú, o de nómina, pero te permite dar un servicio mucho más amplio a los clientes y yo creo que los clientes están más satisfechos y nosotros lo que dicen los resultados es que ha sido una buena decisión. qué bueno. Y ahí, en este paso a bancarizaros, continuando con vuestra filosofía de banca privada, ¿os ha permitido llegar a un cliente más retail de esta forma? Efectivamente,
muchas más personas, sobre todo en España, están más dispuestas a depositar su dinero en un banco Ujú. que a depositar su dinero en una sociedad de valores. Pero para llegar a un número amplio de clientes es fundamental la tecnología. Incluso aunque quieras dar un servicio personalizado, la tecnología no cabe duda que es absolutamente crucial. Es curioso porque nosotros es cuando lanzamos la web en el año 99 y vinieron los bancos de inversión y decir, "No, lo único que vale aquí es el broker online". Nosotros siempre hemos tenido gran parte, la parte sobre todo de intermediación en mercados, pues a través de la web y ahora más a través de la app que a través de la web, pero no somos un banco online. Ujú. Somos un banco que el cliente es el que decide el canal que puede utilizar. Una de las cosas que durante muchos años solo ha tenido Renta 4, incluso algún gran banco de inversión internacional nos preguntaba cómo lo hacíamos, que en Renta 4 siempre solo ha habido una única cuenta en la que dentro de esa cuenta están todos los productos, pues, fondos de inversión, acciones, derivados, y el control de riesgos se hace en tiempo real y a través de cualquier canal. O sea, da igual que una persona opere primero por teléfono, luego vaya a la web y modifique la orden y luego lo haga a través de la app, luego vaya a la oficina, todo se recoge en tiempo real y el control de riesgos se hace en tiempo real. Esto que es muy fácil decirlo, tenerlo en la práctica es Me bastante imagino, complicado. me imagino. Siguiendo un poco con tu trayectoria, al final, Renta 4 ha sido un banco que ha comunicado que hace banca privada al mundo, cosa que el resto de bancos pues, están más centrados en la banca comercial o en la banca que es más del crédito en vez de tanto del activo. ¿Cómo habéis enfocado esto y cómo os habéis comunicado en este tiempo? Desde el principio, desde los orígenes de Renta 4, y esto sí que viene inicialmente de nuestro presidente Juan Carlos Ureta, yo recuerdo desde los muy inicios, a los medios de comunicación se les atiende siempre. Nosotros tenemos una vocación de pedagogía y de hecho, yo recuerdo en el año 96 hicimos hasta un grupo de personas, hasta un seminario para hablar con medios de comunicación y nosotros hemos sido siempre, sobre todo el departamento de análisis, yo mismo, nuestro propio presidente, hemos hablado muchísimo con periodistas. Vamos, yo personalmente desde el año 96 hablo todos los viernes en Intereconomía a las 9 menos 10 ininterrumpidamente hasta hoy, y en Capital Radio desde que se fundó hace 10 años. El presidente de la compañía hace un artículo semanal todos los domingos que se publica en nuestra web y yo desde el año 2004 por lo menos hago también un artículo semanal que se ha ido publicando en distintos periódicos, a veces online y a veces no online, y ahora pues se publica todos los viernes en El Economista, además de hacer un artículo mensual en La Vanguardia. O sea, para nosotros es fundamental el transmitir sobre todo a los inversores en general y a los ahorradores que todavía no son inversores, nuestra visión del mundo, de la economía y de los mercados financieros. Eso es constancia, porque hacer eso tanto tiempo durante tantas semanas tiene mérito, sobre todo por seguir haciéndolo. ¿Cómo te inspiras para hacer ese comentario de mercado? Pues o sea, el hacer el comentario los viernes, pues es, vamos, relativamente sencillo porque tengo el apoyo de todo el departamento de análisis que antes de que yo vaya a hacer esa intervención, pues ya ha hecho todo el análisis de lo que ha ocurrido el día anterior y lo que va a ocurrir en ese día o donde hay que poner el foco de atención. Y para hacer los artículos, que al menos lo que yo pretendo es hacer artículos que sean distintos de lo que viene normalmente en los medios de comunicación, lo importante es nutrirse de fuentes que son distintas de las del mainstream, de las habituales. Y eso lo que supone son horas y horas de lectura el fin de semana, muchas veces bajo quizás la protesta familiar, pero desde luego que sí que hay que leer mucho para tener una visión que al menos sea complementaria a la del conjunto del mercado. Para ti, entonces, las finanzas es una pasión.
¿no? Las finanzas, la economía, hoy en día no se entiende la economía sin la geopolítica, todo está interrelacionado y desde luego que si uno solo ve una parte pequeñita, el análisis es totalmente incompleto y para nosotros lo importante es intentar dirigir a las familias y a los ahorradores, a los inversores, hacia dónde va a ir el mundo y, por tanto, dónde creemos que se deben posicionar. Y de momento, pues no nos ha ido mal. La responsabilidad que tiene una persona que recomienda hacer inversiones a otra, pues es muy importante, porque al final estamos hablando de los ahorros de muchas familias que son después de muchos años de esfuerzo. Em, ¿Cómo se lleva esa responsabilidad? Mira, o sea, lo primero es que hay que ser muy humildes y gestionar primero al inversor y luego las inversiones. Y con esto lo que quiero decir es que muchos en el sector lo que dicen es donde tienes que invertir es aquí, aquí y aquí. Y al menos desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Renta 4, eso es un error. Porque lo ¿Vale? que primero que hay que hacer es conocer a la persona y conocer un tema que nosotros le denominamos el umbral del sueño. ¿Vale? Tienes que conocer el umbral del sueño de ese ahorrador o de ese inversor. ¿En qué consiste el umbral del sueño? Pues el euro de más que si se produce determinada bajada no soporta y lo va a vender. Porque desde luego que como haga una inversión en un determinado riesgo por una cantidad superior a su umbral del sueño, empíricamente lo va a vender en el peor momento. Claro. Y esto lo digo con experiencia de 37 años. Entonces, yo puedo pensar que una inversión es maravillosa y fabulosa, pero si no conozco tu umbral del sueño, y quizás esa inversión puede ser fabulosa a 3 años vista, pero como en el corto plazo tenga una caída determinada, lo va a vender en ese momento. Hace 3 años, pues yo a mis hijos pues, hice una donación y les compré ETFs de oro. Pues, primero tuvieron una caída del 30%, ahora llevan una revalorización del 160%. ¿Habría sido aconsejable decírselo a cualquier cliente? Pues no, porque si el que tiene un umbral del sueño inferior al 30%, lo habría vendido allí. También depende de la cantidad o del porcentaje de tu patrimonio que suponga esa inversión en concreto, Claro, pero por eso hay que saber el umbral del sueño y al del final, total. si nosotros queremos, o sea, de Renta 4, si queremos dar un asesoramiento adecuado, te tienes que convertir en el confesor del cliente para saber cuál es su patrimonio y si te está hablando de una determinada cantidad, qué parte de su patrimonio presupone. O sea, Ujú. yo le he dicho a potenciales clientes, tú lo que tienes que hacer es dejar el dinero en cuenta, porque si no vamos a tener un problema porque no vas a admitir ni la más mínima caída, cuando los tipos estaban en Claro. negativo. Ujú. Ahí también haces un poco a veces de psicólogo. Absolutamente. O sea, yo desde luego que en nuestra labor es fundamental la inteligencia emocional y hacer y conocer si lo que te está diciendo el cliente es lo que va a pensar en todo momento. O sea, ¿qué es lo que suele ocurrir? En momentos de euforia parece que todo el mundo es muy tolerante al riesgo, la mayoría de la gente. Y en momentos de caídas de mercado, pues se es muy conservador. Pues lo que hay que intentar es, a través de esa psicología, saber Claro. realmente en qué punto se encuentra el umbral del Ujú. sueño del cliente. Cambiando de bloque, vamos a hablar un poco de personas, de cuántas personas sois en Renta 4 y de cómo tú te has ido convirtiendo en el directivo o líder que gestiona a todas estas personas. Bueno, repito que somos un equipo, que no Un sea, que equipo, no sí. soy Bueno, pero tú eres... solo yo. O sea, nosotros estamos, digo, 65 oficinas en España, también tenemos en Chile, Perú y Colombia oficinas y en Luxemburgo. Próximamente vamos a abrir en México. Pero desde luego que yo creo que por el trato con las personas, lo que es fundamental es primero que absorban la cultura. Ujú. Eso es absolutamente fundamental y luego predicar con el ejemplo, o sea, clarísimamente. Renta 4 afortunadamente es una empresa de despachos abiertos, muy poco verticalizada,
La comunicación es muy, muy fluida y lo que está muy claro es que si desde la entidad eres sensible a los problemas de las personas, incluso los problemas personales, y yo diría que especialmente con las mujeres, pues, sobre todo si están embarazadas, si tienen hijos, y está enfermo el hijo, ¿no? Al final la persona responde 4 veces más. O sea, al final, Ujú. en general, la mayoría de las personas, si hay un trato humano, más allá de lo que diga la normativa, las personas responden. Y desde luego que yo puedo decir que afortunadamente la cultura y el ambiente laboral en Renta 4 en general sí que esas sensaciones se respiran. Y hay algunos ejemplos que yo creo que cuando digo que hay que predicar con el ejemplo, o sea, yo recuerdo un colaborador de Renta 4 que falleció y él se llevaba sus comisiones como Sí, colaborador, vale. que al final tenía un grupo de clientes y falleció y tenía una hija que tenía 14 años. Entonces, él tenía determinadas familias que seguían siendo clientes de Renta 4 y al fallecer ese colaborador, pues pasaban directamente a ser clientes de Renta 4. Entonces nosotros lo que le dijimos a esas familias que tenían relación con esta persona es: nosotros vamos a destinar el dinero que le hubiera correspondido al padre de esta chica a sus estudios hasta que acabe la universidad, si vosotros os mantenéis como clientes. O sea, Renta 4 renunció a determinados ingresos por tener sensibilidad hacia una persona. Yo creo que este tipo de comportamientos calan muchísimo más que cualquier decálogo que se pueda poner en la pared. Claro. Vaya ejemplo y vaya forma de sobresalir a veces a lo que da la norma, como tú dices, que al final, pues, que está bien lo que establezca la ley, pero Fíjate, las personas no siempre están o ahí. sea, yo te diría que ahora que está muy de moda el ESG, a mí me da un poco de rabia porque Renta 4 lleva haciendo responsabilidad social corporativa 40 años y no necesita que haya una ley para decirle lo que es ESG, porque nosotros lo llevamos haciendo 40 años y no hay ley que te vaya a obligar a hacer esto, pero nosotros en conciencia creemos que hay que hacer este tipo de cosas que son humanas. Al final, el trato es con personas y una empresa de servicios sin cuidar a las personas no tiene futuro. De estas personas que todo, que lo más importante que has dicho era la cultura, ¿cómo transmites esa cultura en tantas personas tan lejos y incluso en tantos países? ¿Cómo se...? Bueno, o sea, personas, o sea, primero, cuando se crea una oficina Sí. en España, siempre hay alguien que ha estado en esa cultura y las personas que llegan nuevas, pues tienen que absorber esas culturas. Cuando vimos en Chile, Perú y Colombia, pues también han ido personas Que estaban desde primero la en organización en España que consiguen transmitir esa cultura y desde luego que quien no casa con esa cultura dura poco en Reta 4. muy bien. Yo creo que estamos llegando al final del podcast y vamos a pasar a hacer unas entrevistas hablando de casas. Son preguntas rápidas y fáciles de responder. Si tuvieras que elegir una casa en un barrio como los que trabajamos en Diza, que puede ser Barrio Salamanca, Jerónimos, en un edificio clásico con vistas a uno moderno, o te dan a elegir un edificio moderno con vistas a uno clásico, ¿qué elegirías? Uno moderno con vistas a uno clásico. La comodidad y la vista. Totalmente. ¿Qué tienes en tu mesilla de noche? 8 libros. 8 libros. 8 libros, una cruz y una virgen. ¿Y los libros lees de forma un poco Vamos a caótica decir, o...? hay 3 que están en media lectura y los otros son libros que consulto de vez en cuando. Vale. Em, en tu casa, si se incendia, ¿qué salvas? A mi familia, lo primero, desde luego. Lo más importante. Em,
Segunda residencia, sí o no y dónde. La segunda residencia, que a Dios gracias tengo una segunda residencia en Mallorca, no lo veo como una inversión financiera, que afortunadamente ha sido una muy buena inversión financiera, sino como una inversión en felicidad familiar. Lo más importante también. ¿Vivir en el centro o a las afueras de Madrid? Yo a las afueras de Madrid, Tranquilidad. tranquilidad. Ahí se está mejor. Si tienes que dar un consejo a alguien que esté empezando en el sector financiero o en cualquier otro sector, pero especialmente el financiero, ¿qué le dirías? Lo que me decía mi padre, si quieres que te vaya bien, tienes que destacar y no puedes ser del montón. Pues con esa frase nos quedamos, Jesús. A destacar, a trabajar y a esforzarse. Me ha encantado tenerte aquí en el podcast del Afterwork Ediza. Lo he disfrutado mucho. Yo creo que nuestros espectadores pues, habrán aprendido mucho y espero que te hayas sentido tú también muy cómodo. No, muchas gracias y encantado de haber estado con vosotros. Nos vemos pronto. Hasta luego.